amigos del programa Abriendo Caminos, bienvenidos. Si le preocupa el tema sobre el proceso de nacionalidad española, esta es la edición especial que tanto estábamos esperando. Hoy vamos a tener una charla importante, vamos a contar con la participación del asesor jurídico, experto en todo lo que es la extranjería, todo lo que es el tema migratorio, es don Jesús García de Cos. Acompáñenme, espero que sea de mucho interés. A todas, en primer lugar, me gustaría agradecer a ESCO la invitación y en segundo lugar a Adriana, a la cual me une un vínculo de amistad que me haya permitido darla. Cuando me propuso dar a Adriana, disculpad, estoy un poquito rojo, cuando me propuso a Adriana dar la charla, la verdad que me sentía halagadísimo, pero luego me sentía aterrado y dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque hasta el procedimiento del registro civil lo conocemos todos y todas, pero el problema es después, porque hay un pequeño vacío, y es lo que os voy a intentar explicar hoy. ¿Por qué tardan a veces los expedientes tanto tiempo en resolverse? 18, 24 meses. Hoy está en un congreso en San Sebastián, en Donosti, y me han dicho que una frase de Confucio que me ha gustado mucho. Dice que lo que oyes se olvida, lo que ves se recuerda, y lo que pruebas se aprende y se comprende. Aquí vais a oír mucho, vais a olvidar mucho, algo vais a leer, que es lo que tenéis que recordar, y luego cuando tengáis que pedir la nacionalidad lo vais a comprender, por decirlo de alguna manera. Y ya sin más preámbulos, os voy a dar algunos pequeños datos. Mirad, desde el 95 hasta el 2009, que son los datos que tenemos los últimos, se han nacionalizado en el Estado español 451.249 personas. Es decir, ha ido de menos a más, esto va subiendo cada vez más. El único año que bajó fue en el 2000, y para que veáis un poquito el cambio, en el 2001 había 16.743 personas que se nacionalizaron. En cambio, en el 2007, que era de los últimos datos publicados, había 71.000. Es decir, cada vez hay más peticiones. Esto hace que se ralentice el proceso. Pero no es lo único, hay más cosas. Y para empezar ya con la materia, lo primero, hay que decir qué es la nacionalidad. Básicamente es un vínculo, ¿no? Es un vínculo que tiene una persona, por nacimiento, con un Estado. Y es más importante de lo que nos parece. Hombre, las personas que sois de América Latina, el tema de la nacionalidad es muy importante, ¿no? Yo a veces que estoy en actos veo pues cómo cantáis el himno y demás, a mí eso me parece bonito, ¿no? Es decir, lo tenéis muy inculcado, ¿eh? Lo tenéis muy inculcado. Y ese vínculo es lo que nos hace sujetos de derechos y deberes. Es decir, por el hecho de tener una nacionalidad vamos a tener unos derechos y unos deberes. Mirad, en España la regulación que tenemos de la nacionalidad está en el artículo 11 de la Constitución, y os lo tengo que leer, dice así: la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde, también se puede perder, de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen, luego hablaremos de español de origen, podrá ser privado de su nacionalidad, y el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que tengan una especial vinculación, como Brasil o Portugal. Su día Brasil o Portugal formaron parte de la Corona de Castilla y se les considera también susceptibles de nacionalidad, aunque os parezca mentira. En estos mismos países, atendiendo a reciprocidad, podrán nacionalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Mirad, esto se desarrolla posteriormente, este mandato constitucional, en una norma que es el Código Civil, que creo que también las personas de América Latina tenéis. Es una norma antigua que se dicta a finales del 19 y que se ha ido modernizando. Esta nacionalidad se ha modificado primero en 1990, luego en el 2002 y recientemente en el 2007, para dar cabida a lo que hemos denominado la Ley de Memoria Histórica. Aquí, por suerte, por desgracia, más por desgracia que por suerte, tuvimos una guerra civil, como habéis tenido pues, en muchos países, y mucha gente tuvo que emigrar por causas políticas. Estas personas perdieron su nacionalidad, y esta ley lo que ha hecho es darles la posibilidad durante 2 años, prorrogable otro tercero, de recuperarlo. No me voy a entretener mucho más. También luego saber que hay unas instrucciones de una entidad o de un organismo gubernamental del Ministerio de Justicia, que es la Dirección General de Registros y el Notariado, y ese es el que dice, sobre todo los menores, si son nacionales españoles o no. Una cosa que es importante respecto a las españoles de origen: el mero hecho de que una persona nazca en España, en el Estado español, no le convierte en español. Eso es muy importante. Si alguno tenéis hijos, como por ejemplo Adriana, tienen nacionalidad, pero la tienen con valor de simple presunción, y ya vamos a entrar un poquito en
materia para decirlo. También, ¿quiénes son españoles de origen? Los adoptados, tanto mayores como menores de edad. Si yo adopto, caso de un amigo que adoptó una niñita en Colombia, la niña ya es española de origen, es como si hubiera nacido aquí, por decirlo. Y sí quisiera recordar una cosa que a veces se olvida, que también está en el Código Civil, que dice que los extranjeros, a mí extranjero no me gusta, que lo sepáis, pero la ley siempre va a hablar de extranjería, gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, con lo cual tienen derecho a casarse, si no se llevan bien, a divorciarse, tienen derecho a comprar un piso, a venderlo, a comprar un coche. Es una cosa que también lo dice el Código Civil y lo dice dentro del apartado de la nacionalidad, o sea que es una cosa que es interesante. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Pues la primera es por posesión de Estado. Básicamente es creer durante 10 años que tú eres español. Os lo abrevio un poquito. Y con justo título. Es decir, yo pienso que mi abuelo era español, que me inscribió en el consulado español y que yo soy español. Si yo durante 10 años estoy así y estoy de buena fe, es decir, no lo sé, lo ignoro, ahí tengo nacionalidad. Se llama posesión de Estado. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo ciudadano español. Requisitos. Pues hay que tener justo título. Y esto quiere decir que tiene que estar inscrito en el registro civil. ¿Lo que quiere decir? Tiene que estar inscrito en el registro civil. Hay que utilizarla continuamente durante 10 años. En el momento que ya la dejemos de utilizar al tercer año ya no nos sirve. Hay que tener buena fe. Se excluye, por ejemplo, a las personas que lo adquieran por otra vía. Por ejemplo, por residencia, que es la mayoría de las personas que lo adquieren lo hacen por residencia. Y luego hay que cumplir con una serie de requisitos. Pues primero, ser mayor de 14 años y prestar declaración, que la persona renuncie a la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este expediente se va a resolver en el registro civil. No os voy a... En el boletín oficial, si alguna vez lo habéis visto, pone Ministerio de Justicia, otros anuncios. El gobierno, el Ministerio de Justicia, ha resuelto conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a un fulanito de tal o a una fulanita de tal. Eso es lo que hacen, básicamente. Es una persona que concurre en determinadas características. Habitualmente es una persona, puede ser por motivos humanitarios, o puede ser pues, porque es una persona técnica, científica, o que puede desempeñar un cargo y le da la nacionalidad. Tú lo puedes pedir, pero queda discrecionalidad del gobierno. Lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Y se publica en el boletín. La nacionalidad por opción es un caso más curioso y básicamente es que tú no has optado a la nacionalidad española cuando debías. Por ejemplo, el que haya estado sujeto a la patria potestad en español. Ya sabéis que hay dos conceptos, os lo voy a explicar. Es el de guardia y custodia y el de patria potestad. Yo me caso con alguien, me divorcio, la guardia y custodia igual la tiene la madre, pero la patria potestad es de los dos, del padre y de la madre. Para que me retiren la patria potestad, tengo que hacer algo muy gordo. O, por ejemplo, ser un toxicómano, ser un maltratador, tiene que ser algo grave. La patria potestad no se retira. Es el derecho de educar al hijo, por decirlo de alguna manera. De darle religión o no, de decidir una educación o este tipo de cosas. De reconvenir, de echarle la bronca, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo aquel que ha estado sujeto a la que no haya optado a la nacionalidad puede hacerlo. Aquellos cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español y nacido en España, y aquellos cuya filiación, es decir, quienes son los padres de una persona, o determinación de su nacimiento se produzca después de alcanzar la mayoría de edad. Esto suele ser habitualmente los adoptados mayores de edad. Y aquí hay que estar atentos porque la opción caduca a los 2 años, es decir, cuando la persona llega a la mayoría de edad y no ha optado por la nacionalidad española. Si llega a los 20 años y no ha optado, la pierde automáticamente, es decir, 2 años después de que adquiera la mayoría de edad. Hay 2 excepciones. La primera, para las que su filiación o nacimiento en España se haya determinado después de la mayoría de edad, a los 18 años, es decir, una persona que por el motivo X no se haya podido determinar que haya estado inscrita en el registro civil español, pero se compruebe que nació en España y que es español. Es un caso. Y los que hubieran sido adoptados siendo mayores de 18 años. Estas son las excepciones. En estos supuestos también son 2 años, pero a partir del momento que se determina la filiación, que se dice quién es su padre y su madre. ¿Os habéis enterado de algo? Pues es complicado, es bastante chaposo, por decirlo así. Pero básicamente esto se resume en personas que son de padre o madre españolas, pero que por circunstancias varias no han podido optar a la nacionalidad española. Entonces, cuando llegan a los 18 años, tienen 2 años para optar a esa nacionalidad. Si a los 2 años no optan, la pierden, excepto los 2 supuestos.
el que la filiación, el que se diga, no, tu padre y tu madre eran españoles, se dictamine cuando hayan cumplido 18 años, o aquellos que han sido adoptados mayores de edad. La verdad que la adopción a una persona mayor de 18 años es muy rara, incluso la ley la restringe. Y bueno, básicamente estas son las vías que no son muy comunes, pero que tenéis que conocer, y la que os va a interesar es la que os digo ahora. ¿De aquí cuántas personas tenéis autorización de residencia? ¿Y cuántas tenéis nacionalidad? Pues el resto la vais a conseguir con el tiempo. Y la vais a conseguir por residencia. Tenéis que tener residencia con chartela, como digo, con tarjeta. Esa tarjeta que pone residencia y trabajo. A partir de esa tarjeta es como se consigue la nacionalidad con todo lo que os voy a explicar. Lo anterior son vías, establece el Código Civil un poquito distintas, pero la que os interesa es esta. Bueno, la nacionalidad por residencia, ¿quién la puede solicitar? Cualquier ciudadano inmigrante que haya residido en España durante un tiempo determinado. Mirad, la norma básica es 10 años. Es decir, toda persona que lleve 10 años con residencia, es decir, con tarjeta, luego vamos a concretarlo más, va a poder optar a la nacionalidad española. Yo tengo un amigo senegalés que la está pidiendo ahora después de 10 años de residencia. Pero no cualquier residencia. Tiene que ser legal, continuada e inmediatamente anterior. Eso ya lo vamos a explicar después. Los refugiados y asilados a los 5. Pero tiene que ser asilo y refugio reconocido, no pedido. Este país se rechaza aproximadamente un 95% de las solicitudes de asilo, por lo cual va a ser muy poquitos. Y 2 años se os va a pedir a todas aquellas personas que vengáis de América Latina, desde México hasta Argentina, excepto la Guyana y 4 cosas más que fueron colonias británicas y que quedan totalmente excluidas. También se engloban a los andorranos, a los filipinos, a los guineanos ecuatoriales, a los portugueses y a los sefardíes. Pero supongo que la mayoría sois personas de América Latina. El periodo de residencia, hay una regla excepcional que se baja 1 año a los que hayan nacido en España. Estamos comentando de antes, el tema de la nacionalidad siempre presunción que vamos a hablar. Al que haya estado a 1 año, para el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de una persona o institución española durante 2 años consecutivos. Esto es el supuesto de que te retiren la patria potestad. Eso que os he contado antes, pues, automáticamente pasas aquí a depender de la Diputación o una familia de acogida. Suelen ser menores. Si esos menores están 2 años consecutivos, pueden pedir la nacionalidad al año. 1 año para el que no ejerció en plazo el derecho a opción que hemos hablado antes, 1 año para el viudo o viuda de español y para el que se case con un español o española, y 1 año al nacido en el extranjero, hijo de padre o madre, abuelo o abuela que hubiera sido originariamente español. Quedaos con la norma, sobre todo las personas de América Latina de 2 años, y si vuestra pareja, ya sabéis que aquí se puede, en este país se permite casarse con personas del mismo sexo también, es español, pues 1 año. Así que ahí os lo dejo caer un poquito. Muy importante es que las personas que sois naturales de países de América Latina no tenéis obligación a renunciar a vuestra nacionalidad. Esto es diferente a la doble nacionalidad. No todas las personas de América Latina van a tener la doble nacionalidad, pero tú tampoco tienes que renunciar a la tuya. El resto sí, pero las personas de América Latina no. La residencia, como os decía, tiene que ser legal, es decir, hay que tener autorización de residencia y trabajo, o de residencia, continuada, es decir, si perdemos la tarjeta, ya no hay residencia legal y no es continuada, e inmediatamente anterior a la petición, y deberá justificar buena conducta cívica y suficientemente grado de integración en la sociedad española. Esto lo vamos a hablar un poquito más porque tiene miedo, además de lo que pensáis. Y bueno, respecto a los diplomáticos me lo salto. También os quería introducir simplemente que existe una nacionalidad con valor de simple presunción, se aplica sobre todo aquellos hijos de determinadas nacionalidades, como es el caso de Colombia, Argentina, ya Bolivia y Ecuador sería alguien, ¿no? Claro. Y es para aquellas personas que tienen un hijo en España, el niño es apátrida por determinadas circunstancias y se le va a dar con valor de simple presunción. Se presume que es español nacido en España. Si se hacen actos posteriores se puede llegar a perder. Esto lo hablaremos después. Que sepáis que la nacionalidad se pierde. Los que somos españoles de origen, si cogemos otra nacionalidad la perdemos, o si servimos en armas extranjeras de otro país cuando estamos acá. Esto es una chorrada, pero bueno.
Lo que os voy a insistir mucho es aquellas personas que no sean españoles de origen y que tengan nacionalidad, que la adquieran por residencia, también la pueden perder. Pero solamente por dos motivos. Cuando durante un periodo de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar. Por lo tanto, a las personas de América Latina esto no os afecta. No tenéis que renunciar. Pensemos en un senegalés, sí. Si un senegalés vuelve a ejercer 3 años con la nacionalidad senegalesa, sí la va a perder. Y cuando entren voluntariamente al servicio de armas o ejerzan cargo público en un estado extranjero con prohibición expresa del gobierno español. Lo de las armas es más probable, el cargo público es más improbable. ¿Por qué esto? Porque lo que se busca es que una persona, por decirlo así, tenga la nacionalidad de donde va a ejercer el cargo. Si mañana una persona retorna a Colombia y dice, no es que soy español, o sea, vas a ejercer cargo siendo español, en este caso es un mal ejemplo, ¿no? Porque no la perderéis, pero para que me hagáis una idea. Esto tiene que ser por sentencia firme. También hay otra posibilidad, perdonad. También hay otra posibilidad que es cuando se comete un hecho fraudulento de pérdida de nacionalidad. Cuando se ha hecho con falsedad, ocultación o fraude. Si yo miento al adquirir la nacionalidad o falsifico un documento y se descubre, la voy a perder. Y estar seguro que lo va a perder. Yo conozco solo un caso, pero no se le ocurrió más la brillante idea a esta persona, por cierto, era un chico boliviano, que falsificar los penales. Falsificó los penales y ocurrió falsedad y ocultamiento. Se enteró posteriormente en una comprobación la Dirección General de Registros y el Notariado y le retiraba la nacionalidad. O sea, que se puede perder. Es infrecuente, o sea, está tranquilos, pero se puede llegar a perder. Se puede llegar a perder. No obstante, se puede recuperar volviendo a ser residente legal. Dice, este requisito no se da de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes, es decir, un español que haya emigrado a Colombia no se le va a aplicar. Hay que declarar ante el gobierno, ante el encargado del registro civil que quiere recuperarlo e inscribirlo en el registro civil. Y luego, si os quería comentar que hay una ley, no sé si alguno lo sois, la ley 52/2007 de memoria histórica, que reconoce y amplía los derechos y se establecen medidas a favor de aquellos que fueron perseguidos durante la dictadura. Entonces aquí hay una serie de mecanismos que prevé que aquellos durante un periodo de 2 años podían recuperarlo. Fijaos, cuando esta ley se sacó, en los 2 años 161.000 personas lo solicitaron, entonces hubo que prorrogarlo un año más. No os quiero liar mucho la maneja, pero si alguien tiene un abuelo o abuela español y salió entre determinadas fechas, entre 1910 y 1940 y algo creo que es, pues igual que le pregunte o que revise, oye, que igual puedo cogerlo por ahí, simplemente para que estáis. Y ya directamente vamos a entrar en el punto cuarto, que es la nacionalidad española por residente. El Código Civil establece, es el que regula todo esto, los artículos 17 al 29, establece unos requisitos generales y luego hay unos requisitos específicos. Los generales son, ¿os acordáis lo que hemos dicho? Residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Es decir, residencia legal. Hay que estar en posesión de autorización de residencia, o residencia y trabajo, y no perderla. ¿Cómo se pierde? No renovándola lógicamente. Pero hay gente que no lo sabe y se pierde. Si yo con esta tarjeta estoy más de 6 meses fuera, automáticamente pierdo la tarjeta. Es decir, estando más de 6 meses fuera, se pierde la autorización de residencia y trabajo. Yo recuerdo un caso de un chico ecuatoriano que se la habían robado y al final, si no me pego con el vicecónsul, no conseguimos nada, porque se nos echaba el tiempo encima. Para que nos hicieran una nueva cita, tardamos 5 meses y medio. Esto se ha mantenido con la reforma de la ley. Entonces, esto es lo que significa residencia legal. Hay que tener cumplido el plazo legal, y esto es lo que quería explicar. Los ciudadanos comunitarios, ¿hay que algún ciudadano comunitario? ¿Eres comunitaria? ¿Dónde eres? Italia. Eres de Italia. Si quieres adquirir la nacionalidad española, te va a regir la norma de 10 años, pero vas a tener que estar inscrita como ciudadana comunitaria en el registro. Estás inscrita, es decir, eso es lo importante. Os voy a poner un pequeño ejemplo, de verdad que está bastante bien. Mira, dice, una persona que obtiene una autorización de residencia temporal por 1 año no puede trabajar. Ya sabéis que la residencia no la autoriza a trabajar. A los 6 meses pasa de residencia y trabajo. ¿Desde cuándo vamos a contar el tiempo? Desde que recibe la comunicación de que se le concede la residencia. Hay gente que piensa que es desde que echa la huella. No, no. Si yo la carta la recibo un 27 de junio, los 2 años van a contar desde el 27 de junio. Es decir, siempre que cumpla los 3 requisitos: legal, continuada
y previamente anterior. Esto es para que sepáis desde cuándo se mide. Entonces, cuando está en la tarjeta, os llega una resolución de la subdelegación que dice: la subdelegación de gobierno ha decidido resolver desde ahí, desde ese momento. Desde el momento que recibimos la carta. Gente que dice que es cuando echamos la huella, que tenemos la tarjeta físicamente. No, porque eso es la fecha de expedición. Otra cosa es la fecha de reconocimiento. Hay que justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Mirad, aquí hay una instrucción de la Dirección General del 2007 que exige que el encargado del registro oiga personalmente al interesado para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles. Esto se hace, realmente se hace. Tú vas ante el funcionario y mira a ver qué tan adaptado estás. Pero no estamos llegando a límites como están haciendo Italia, perdón el ejemplo, es que otro poner, o Francia, que exigen un contrato de integración, pasar un examen. Aquí no influyen votos, pero un partido político lo ha propuesto. Por lo cual, cada uno que extraiga sus propias conclusiones. Por ejemplo, ¿qué se exige por buena conducta cívica? Perdonad, ¿qué se exige por adaptación al estilo de vida españoles y a la cultura española? Entre otros, pues se habla bien castellano, u otra lengua cooficial, por ejemplo, euskera, se ha cursado estudios. Y evidentemente aquella persona que no acepte el sistema democrático no se lo van a dar. Yo recuerdo, creo que es un mal ejemplo, igual algún colombiano me pega, una asociación colombiana que vinieron a que les revisaran los estatutos y ponían prácticamente así: no se podrá discrepar con el líder. Pues lo siento mucho, pero eso es que no lo da de paso a nadie. Es decir, aquella persona que no acepte las reglas democráticas tampoco va a tener buena conducta cívica. Perdonad, no buena conducta cívica, sino no estar adaptado al estilo de vida español. El estilo de vida español es democrático. La buena conducta cívica, ¿qué se puede entender? Pues no tener antecedentes penales ni policiales. Es decir, eso es una buena conducta cívica. Con el tema de los policiales yo tengo mis dudas, porque tener antecedentes policiales es que la policía te ha detenido por cualquier cosa, pero no quiere decir que te hayan condenado. Los antecedentes penales es cuando hemos ido ya a un juicio. Imaginar que yo he robado, no sé, 8.000 euros.